Muy, pero muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Enfoque Comarcal, concretamente el capítulo número 68 de este semanario, este programa que todos los viernes por la pantalla de COP TV te mostramos y analizamos en profundidad una temática de la comarca andina. En este caso es una temática nacional, tiene que ver con la universidad pública, la universidad de calidad, gratuita, y un tema que abordamos en este programa ya, esta sería la tercera vez. 2 veces el año pasado, y vamos a realizar un repaso, una cronología por un conflicto que tiene a nuestra Universidad Nacional Pública, como decíamos, la queremos de calidad, la queremos gratuita y obviamente no en crisis y desfinanciada como está ahora. Se realizó esta semana la tercera marcha federal, se rechazó también en diputados el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, pero vamos a comenzar en el 2024. Vamos a hacer como decía, un repaso cronológico por las 3 marchas federales y los diferentes puntos y lo que fue sucediendo. Todo comenzó a principios del 2024, cuando, bueno, en ese comienzo de ciclo lectivo, la incertidumbre se apoderó de todo el sistema universitario porque no estaban los fondos de funcionamiento para las universidades en todo el país y se prendieron las alarmas. Estos fondos tienen que ver con, bueno, todo lo que tiene que ver con el alquiler, con los claustros, cómo sostenerlos, estamos hablando de los servicios, bueno, lo que es el 10% del presupuesto total, pero sin ese 10% no podía continuar el funcionamiento de las universidades en todo el país. Entonces, bueno, se realizaron diferentes reclamos. El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que engloba a los sindicatos docentes y no docentes de todo el país, el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, que junta a todos los rectores y rectoras de todas las universidades, junto con múltiples centros de estudiantes universitarios, convocaron a lo que fue una marcha histórica, la primera. Estamos viendo de abril del 2024, más precisamente el 23 de abril. Luego de ese masivo apoyo por esta falta de este 10% para pagar la luz, el alquiler de un montón de edificios en todo el país, el gobierno dio una respuesta. Se manifestó en un incremento del 270% en gastos del funcionamiento. Como decíamos, es solo una parte de lo que fue, de lo que era todo el funcionamiento. Faltaban los salarios, básicamente algo muy importante, muy básico, el 90% restante. A ese 90% restante el gobierno hizo oídos sordos, no hubo aumentos y todo el frente sindical, los centros de estudiantes, los docentes, fueron después de realizar un montón de paros, al Congreso de la Nación. Y así fue que se logró una ley de financiamiento universitario. Estamos hablando de agosto del 2024. Vamos a pasar a las imágenes de la segunda marcha, porque Milei, el presidente, cuando salió esta ley, ¿qué es lo que decía? La primera ley de financiamiento de agosto del año pasado, proponía la emergencia presupuestaria para el sistema universitario nacional para todo el año 2024, actualizaba los salarios docentes, los gastos de funcionamiento y nuevos criterios distributivos entre las universidades. Por su cuenta de X, la ex Twitter, Milei dijo que le iba a vetar. Antes de ese veto, para evitarlo, se realizó la segunda marcha. Estamos viendo ahí imágenes el 2 de octubre del 2024. Obviamente estas son imágenes comarcales, acá de la Plaza Pagano, del Bolsón. Lo digo por si alguien nos está viendo desde otro lugar del país. En fin, el veto se realizó. El presidente, según lo que dice el boletín oficial, decía que esa ley dificultaba gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina. El 9 de octubre del 2024, la Cámara de Diputados trató el veto
y 160 diputados votaron a favor de insistir con el proyecto de ley, mientras que 84, ¿se acuerdan de los héroes de la época que en diputados había héroes para el presidente? Bueno, no se lograron los 2 tercios necesarios con esos 84 votos y 5 que se abstuvieron. Bueno, no se logró el rechazo. Y venimos al 2025. Venimos al 2025, los salarios docentes y no docentes universitarios pasaron a ser de los más bajos de América Latina. El presupuesto y los salarios cayeron más de 30% desde el 2023 y el 21 de agosto de este 2025 el Senado aprueba una nueva ley de financiamiento universitario. Esta propone actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento de toda la universidad, de los hospitales universitarios, de la ciencia y la tecnología y extensión universitaria al 1 de enero del 2025. Fíjense, es como decir, che, vamos a actualizar recién al primer día de este año, estamos en septiembre, ¿no? Según la inflación acumulada del 2023 y 2024. Milei veta esta ley, lo sabemos, conocemos, es una historia bien cercana. Y el pasado miércoles 17 de septiembre, vemos imágenes en la pantalla, se realizó la tercera marcha federal. En el momento en que en el Congreso, la Cámara de Diputados, estaba debatiendo la posibilidad de dejar vigente o rechazar este veto. La historia esta vez fue distinta porque la Cámara Baja rechazó este veto. En la calle miles de personas en todo el país celebraron que siga en pie esta ley por la universidad pública gratuita y de calidad, además de que también se rechazó, vamos a poner también en contexto, la ley la ley Garrahan de emergencia por la salud en todo el país, pero concretamente tiene en el eje a los trabajadores y trabajadoras del Garrahan. Bien, esta es la historia resumida de 3 marchas, de 2 vetos, de 2 leyes, mejor dicho, de 2 leyes de financiamiento universitario, de 2 vetos presidenciales, de un rechazo en Cámara Baja y ahora falta el rechazo del Senado, de la Cámara Alta, que va a sesionar el jueves 2 de octubre. Hablo como si ya sucediera porque ya se está respirando de que los votos estarían, ¿no? Los análisis legislativos hablan de que estarían los votos para que se rechace el veto y que la ley quede vigente y se aplique. Bueno, a partir de ahí tal vez comience una puja de si se judicializa y qué va a suceder con esa judicialización, la respuesta del Poder Judicial. Bueno, eso será otro capítulo. Lo que vamos a hacer a partir de este momento en este programa es ir escuchando diferentes voces que tienen que ver con la universidad pública, pero en nuestro territorio, en la comarca andina. Vamos a conocer las palabras de Diego Aguiar. Él es el vicerrector de la Universidad Nacional de Río Negro y esto nos contaba en una conversación con nuestra compañera Macarena Cafo, conductora de Señal de Mediodía. Ya llevamos 2 años sin presupuesto, lo cual es una complicación enorme para cualquier institución estatal, pero bueno, para las universidades que tenemos más de 2,5 millones de estudiantes y 200.000 docentes, bueno, y otros miles de no docentes, es una complicación bastante significativa no saber mes a mes, bueno, con cuánto presupuesto vas a contar para proyectar las distintas actividades del año. Eh, y ahí en segundo lugar, es decir, el año pasado también el presidente hizo un anuncio de un presupuesto y después, en el 2025, no tuvimos presupuesto. El Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a los rectores y las rectoras de las universidades nacionales, había solicitado para el presupuesto del año que viene, en caso de que existiera, 7,3 billones de pesos. Y el presidente ayer anunció 4,8 para el año que viene. Quiere decir que estaríamos un 35% abajo del presupuesto deseado para las universidades. ¿Sí? De lo que se necesitaría realmente para funcionar, es decir, sin crecer. Es decir, ¿qué quiere decir funcionar?
bueno, con las carreras de grado que ya tenemos, que las podamos seguir dictando, que podamos pagar los alquileres, los servicios, bueno, que los docentes puedan ir cobrando al ritmo del aumento de la inflación. Es decir, lo que hace el presupuesto anunciado ayer por el presidente es consolidar eh, el ajuste que se viene haciendo en este año y 8 meses, que el componente más fuerte se viene dando en el salario, ¿sí? Que ha caído alrededor del 45% desde diciembre del 23 hasta la actualidad. Y Ujú, mes a mes se viene dando un aumento eh, unilateral, es decir, se hacen paritarias, pero no hay ninguna negociación, sino que el Ejecutivo dice, bueno, el mes que viene les vamos a dar un 1% de aumento, y la inflación a veces suele ser del 2 o más, es decir, todos los meses se sigue perdiendo. Eso con respecto a los salarios, que recordemos que son entre el 90 y el 95% del presupuesto universitario. ¿Sí? Queda muy poquito para el otro componente, que tampoco se ha actualizado por inflación en el periodo de este gobierno. Eh, ¿Y qué pasa? Hay muchos gastos que tenemos nosotros que han crecido más que el IPC, más que el índice de precio del consumidor. Te voy a dar ejemplo. Los servicios, ¿sí? Gas, electricidad, el combustible, los alquileres, son todas cosas que este gobierno desreguló, y si nosotros pagamos esos precios desregulados, pero no recibimos un presupuesto acorde para responder a esos servicios, que los tenemos que pagar sí o sí, porque no podemos tener a los alumnos sin calefacción, sin internet. La internet está dolarizada. Con respecto a la relación del presupuesto de la universidad en relación al PBI, en los últimos años, las universidades habían tenido un presupuesto del 0,8 del PBI, ¿sí? Bueno, en este año y medio que llevamos, un poquito más, estamos en 0,5. Y la ley de financiamiento universitaria plantea ir creciendo paulatinamente año a año hasta llegar al 1,5% del PBI en el año 2031. ¿Ok? Eso es lo que plantea la ley, que no es, a ver, no es la solución a todos los problemas del sistema universitario. Es decir, si se cumpliera, suponete en el mejor de los escenarios de mañana, que se apruebe esta ley, ¿sí? Y que el gobierno decida acatar al poder legislativo, cosa que también está en duda, ¿no? Porque ahora, a ver, tenemos un problema con la democracia muy grave, ¿sí? Porque tenemos un ejecutivo que no viene respetando lo que hace el legislativo, es decir, el legislativo, el que tiene que hacer normas, leyes, etcétera, y el ejecutivo, bueno, viene a través de los decretos, que son una excepción, digamos, para contingencias, para cosas muy raras. Bueno, lo viene usando cotidianamente, ¿no? A mí me tocó ir a exponer a la Cámara de Diputados hace un mes sobre decretos que había sacado el presidente, que después se derogaron por la Cámara, se rechazaron por la Cámara de Diputados, y los mismos diputados con los que hablas vos te dicen, bueno, sí, nosotros pensamos esto, nosotros podemos llegar a aprobar esto, pero el presidente lo puede vetar. Entonces, nunca había pasado esto en la historia argentina, yo no recuerdo una cosa de esta característica, ¿no? Pero bueno, como te decía, suponete que todo esto avance bien, después te quedan otras instituciones desfinanciadas, ¿sí? El CONICET, el INTA, la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, el INTI, bueno, son organizaciones, la CONEA, ¿sí? Son organizaciones que están muy vinculadas a las universidades, ¿sí? Que no entran dentro de esta ley, ¿entendés? Porque esta ley es solamente para la universidad. Sin embargo, las universidades se nutren de becarios del CONICET, de investigadores del CONICET. Los investigadores nuestros aplican a proyectos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que hace de que está este gobierno no dio un solo proyecto nuevo, ni uno. ¿Sí? Te digo, esto que te digo, te lo digo literal, no es metafórico ni uno, ninguno, digamos. Y esta agencia venía dando financiamiento desde el año 1996. Es decir,
en pleno gobierno neoliberal, se creó una agencia para financiar la ciencia. Por eso cuando hay gente que compara este gobierno con los 90, yo digo, este gobierno es mucho más de terror que el de los 90. En los 90 se crearon universidades, se creó esta agencia, se creó la Secretaría de Política Universitaria, que este gobierno la bajó a subsecretaría por primera vez. No, tampoco el gobierno de Macri había hecho esto. Entonces, a veces se hacen comparaciones ahí apresuradas, pero bueno, yo creo que recién ahora la gente está tomando conciencia del desastre que es este gobierno, bueno, que está destruyendo todo lo público, la salud, la educación, bueno, las cajas previsionales, las prepagas, digamos, está todo en crisis, ¿no? Ahí conocíamos el análisis ya desde la universidad, desde el vicerrectorado de Diego, que hablaba del discurso en cadena nacional, de la presentación presupuesto, del presupuesto nacional del presidente, que se realizó el día lunes. Esta nota, y ya vamos contando un poco cómo vamos hilando los testimonios, fue producida, realizada para señal de mediodía. Un poco la idea es que Enfoque Comarcal vaya profundizando los temas que en la semana, a partir de las 11 de la mañana, en la pantalla de COP TV se vayan todos los días tratando alguna arista, y nosotros aquí los viernes por la noche ya profundizamos conociendo un poquito más en detalle este tema de la semana. Y vamos a ir ahora a analizar un poco la situación de los docentes en Río Negro, de los docentes universitarios, claro. Tenemos una información que tiene que ver con la comparación de dos recibos de sueldo. Uno de junio del 2024 y uno de junio del 2025. Concretamente es un docente, es un recibo de sueldo de un profesora adjunto de la Universidad Nacional de Río Negro, que tiene 10 horas cátedra, ¿no? Con 5 años de antigüedad. Ahí estamos viendo, ese es el del 2024, que tiene un salario en mano, como se dice, de un poco más de 238.300 pesos, y pasamos a un año después, 238, acuérdense, 294, eso es junio del 2025. Estamos hablando, Justamente son lo que 10 van a horas trabajar es cátedra de un profesor adjunto que cobra hoy en día, bueno, tal vez esto puede haber llegado a algún aumento de junio hasta aquí, pero 294.124 pesos con 79 centavos, como vemos, y en comparación de un año a otro, hay un aumento para este cargo de solo 56.000 pesos, de un año a otro. 56.000 pesos, podemos ver que bueno, saquen sus propias conclusiones. Me parece que estar a cargo de la formación de profesionales, bueno, en materias que son tal vez importantes para desenvolverse en ser un profesional, básicamente, y tener una responsabilidad ciudadana, civil, con un título, bueno, obviamente que todo indica que no puede funcionar el sistema con este tipo de salarios, y podemos decir que es prueba suficiente como para decir hace falta reordenar lo salarial, y lo que hacía la ley del año pasado, que fue vetada y aceptada por el Congreso, ese veto, y lo que hace la ley de este año, la ley de financiamiento, es justamente acomodar los salarios a los análisis y números oficiales, concretamente en relación a lo que dice el INDEC, a lo que dice la inflación o mensual o trimestral. Bueno, concretamente son números que tienen que ver con los propios números del Estado, como para también poner en contexto. Y para amplificar un poco esta información, vamos a conocer otra de las notas que nos decía, que como les comentaba, nos
Lo pudimos ver en la pantalla del mediodía de COP TV, porque van a ver otro tipo de zócalos que no es el de Enfoque Comarcal. Hernán Andrade, esta también es una nota del martes, que fue, van a escuchar que habla también del discurso de Milei, del presupuesto 2026. Él es integrante de la comisión directiva de SIDUR, del Sindicato de Docentes Universitarios de Río Negro. La realidad es que hoy, por ejemplo, un docente, un profesor adjunto, que es el primer cargo del profesor, con 5 años de antigüedad, no supera en su sueldo de 10 horas 289.000 pesos, no llega a los 290.000 pesos en mano, ¿no? Entonces, si tuviera la suerte de tener 40 horas, que es algo difícil de conseguir en la universidad, no superaría apenas el 1.000.000 de pesos, digamos. Entonces, digamos, esa es la realidad que tiene hoy un profesor universitario, para que tengan. Después tenemos en el escalafón cargos de ayudantes y de jefes de trabajo prácticos donde el sueldo es menor. Digamos. Esa es la realidad que está viviendo. Obviamente, aquellos que tienen más antigüedad y más carga horaria, el sueldo es la retribución, pero esa pirámide se achica hacia arriba, ¿no? Ayer, no sé si escuchaste al presidente en su conferencia de prensa grabada, bueno, que anunció en editada, grabada y editada, también uno que sabe audiovisual sabe que está editada, no se pudo hacer de corrido, parece. Sí, parece. Sí. Habló de aumentos para las universidades, habló de billones, habló de 4.8 billones para el año que viene. Bueno, es un montón. Bueno, no, bueno, es una falacia, ¿no? Plantea un aumento de 4.8 billones. Nosotros para terminar este año necesitamos un presupuesto total de 7.2, digamos. Entonces, digamos, claramente nos está ofreciendo una reducción del 25% en el presupuesto anual, digamos. Y eso sería al año 2026, digamos. La verdad que no, uno le cuesta creer, digamos, esa promesa, porque los números no estarían dando y no sería claramente lo que está proponiendo, que sea un aumento, ¿no? A mí me parece que la conferencia, digamos, el discurso de ayer tuvo una intención clara y esos anuncios mentirosos de tener, digamos, la marcha, o al menos pegar sobre la línea de flotación de la marcha. Yo creo que en ese sentido la única palabra que sí se sostuvo durante todo el discurso fue el déficit fiscal, ¿no? Digamos, su única promesa fue el déficit fiscal, que no es una promesa para nosotros, sino que es una promesa para los acreedores de la Argentina. Entonces, en ese contexto creo que, al contrario, digamos, no nos ha pegado en la línea de flotación, sino que la gente va a reaccionar y obviamente nos va a acompañar de manera masiva. Porque no es, te repito, no solo la marcha por la universidad, sino que es todos, ¿no? Lo están viviendo todos. Hoy un comerciante está viviendo esta realidad de la economía deprimida que estamos viviendo día a día. Mañana. Y seguimos realizando este recorrido por diferentes posturas en este capítulo de Enfoque Comarcal que decidimos titular La defensa de la universidad pública. Y en la calle también se han expresado, bueno, mostrábamos imágenes de la marcha al comienzo del día miércoles, pero previo a esa marcha, con el móvil de la mañana de COP TV, de Señal de Mediodía, fuimos preguntándole a la gente en la calle qué piensa de que exista una universidad de calidad, financiada como corresponde, en un lugar como la comarca andina. Esto nos contaban. ¿Qué piensa de que haya una universidad acá en el Bolsón, por ejemplo? Perfecto, porque en todos lados es necesario tener una universidad, porque los chicos tienen que estudiar, porque si no estudian son burros, ¿entiendes? La importancia de que estén en el mismo lugar donde viven, ¿no? Que no tengan que viajar. Claro, porque los padres, yo nomás, mi hija estudió en Tandil, allá se puede recibir. Es muy importante porque así la gente se instruye y se generan profesionales, que faltan muchos en Argentina. Así que... ¿Está al tanto de la situación, de la ley de financiamiento universitario, el veto del presidente? No estoy. La verdad que estoy muy lejos de todo eso y realmente pienso que es un momento muy malo en general del país
Y acá del pueblo, el Bolsón, realmente está como abandonado en todos los sentidos. El hospital, las calles, la seguridad, los colegios. No sé. Esto de la ausencia del Estado, muchas veces de la garantía de los derechos, en este caso, bueno, la educación superior, ¿no? Sí, alguna vez Argentina tuvo nivel en todo eso y hoy no. Hoy ha caído todo. Pero pienso que también ha caído el nivel de los profesores, de los educadores. Se toma mucho mate, mucho bla bla y no llegan a nada. Y la gente después se recibe y, qué sé yo, emigra o si no empieza a dar vueltas en un taxi. Y sí, está todo mal acá. No, así que hasta nosotros que somos jubilados, no. Lo está pasando, Sí, me imagino, no muy bien, ¿no? Sí, no. Está todo mal, no sé qué va a pasar. Y es importante porque los chicos tienen que estar ocupados en algo y la universidad es muy importante porque de ahí sale su futuro en adelante. Porque la universidad hay para estudiar médico, medicina, de todo. Y si no hay una universidad, los chicos, ¿qué van a hacer? Entonces es muy importante la universidad, que esté la universidad y las escuelas también, porque las escuelas es muy importante para los chicos. Hoy en día está todo caro, pero ¿cómo los chicos van a ir a la escuela si no tienen su futuro? Tienen que tener un futuro ellos, porque nosotros no lo tuvimos, pero ellos sí tienen que tener un futuro para la vida. Bueno. ¿Sabe que están desfinanciando, de que no reciben los fondos, los docentes, las infraestructuras? A mí yo soy jubilada y no cobro la mínima, así que... Pero bueno, gracias a Dios que yo tengo mi sueldito, gracias a Dios. Porque eso uno tiene que tener muy en cuenta, que gracias a Dios nosotros podemos tener un sueldo. Y dependemos de Dios, porque si nosotros tenemos que depender del ser humano, no tendríamos nada. Excelente, me parece, o sea, como recién ponía en mi estado y están todos mandando, como primera generación de docente universitario y con hijos estudiando en la universidad, te imaginarás que mi respuesta ante esto, como me preguntás, es que debe seguir un financiamiento educativo de calidad, obviamente mucho mayor al que actualmente es, y bueno, y no confundir a las personas con que vi la conferencia de prensa del presidente que iban a dar un aumento, es mentira, porque ya se debe muchos años de un aumento, lo cual quedaría desfasado con los años anteriores. ¿Dónde das clases? Yo trabajo en la parte pública como director de una escuela y en la parte privada como profesor de geografía, que es mi título de grado. Bien, y estudiaste en la universidad pública, bueno, la importancia de que las siguientes generaciones tengan esa posibilidad de tener educación de calidad, ¿no? Bien, exacto. Yo estudié en la Universidad Nacional de Comahue, profesorado en geografía, como te decía recién, y obviamente mis hijos están estudiando en la UBA, lo cual te imaginarás que seguimos defendiendo y apostando a la universidad pública y de calidad, ¿no? Bien, esto sucedía, estas eran las voces de la calle. Esta semana, esto fue previo al gran apoyo de vecinas y vecinos en la tercera marcha federal el miércoles a la tarde, que la marcha ya se realizó con el veto rechazado en diputados, o sea que fue como una celebración. Ya vamos a estar hablando de eso, pero queremos saber qué fue lo que dijo el presidente esta semana, porque estuvo de viaje, estuvo visitando a su par paraguayo, estuvo en tierras paraguayas, donde también estuvo disertando en diferentes foros, en uno concretamente ante industriales de Paraguay, decía lo siguiente. Justamente lo que van a trabajar es sobre el miedo y los van a querer asustar. Entonces van a decir, por ejemplo, durante la campaña del 2023 se las pasaron diciendo que yo iba a cerrar las universidades. Y sin embargo, las cuentas a las universidades, no solo que no se cerraron, sino que además tenemos las cuentas al día y algunas universidades, por ejemplo, no quieren ser auditadas. Y sin embargo, nosotros sí estamos poniendo los fondos. Sin embargo, siguen asustando a la gente con que las queremos cerrar, lo cual es falso. Ya pasaron casi
más de 20 meses de que estamos en el poder y no lo hicimos. Bien, ahí, bueno, parece que la idea no es que, el reclamo no es que no hay presupuesto, hay un presupuesto y es demasiado bajo. Me parece que no está leyendo la ley de financiamiento universitario, las dos leyes. Tal vez no lee ni lo que veta el presidente, porque obviamente que el reclamo tiene que ver con que funcione y que no se cierren sedes, que tal vez sea un peligro si no se toman cartas en el asunto, sino que se financie como corresponde, como decimos, una universidad de calidad. En ese caso tiene que haber sueldos de calidad, salarios de calidad. Y vamos a presentar a los entrevistados, entrevistada y entrevistado de este enfoque comarcal aquí en el piso de COP TV. Ellos son integrantes de la Asamblea de Estudiantes Organizados de la Universidad Nacional de Río Negro. Octavio Bordín, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Franco? Luz Morena Jiménez. Hola, muchas gracias. Bueno, les pregunto, ¿qué les parece esto que escucharon recién del presidente? Le acertaste, me parece, porque sí o no se entera. En estos días salieron declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias diciendo que han habido auditorías y no han encontrado o bien curros, que eso es un delito y los denunciaría, pero no encontró ni irregularidades, solamente él opinaba sobre gastos innecesarios que él veía en los balances, pero fueron auditadas como otras tantas cosas que este gobierno dijo que había que auditar para ver dónde estaba la supuesta corrupción. Bien. Luz, ¿qué te parece? Sí, a mí me parece que el presidente siempre recorta por los mismos lados, ¿no? Siempre es en contra del trabajador, en contra del ciudadano común. Me parece que el problema es a dónde está apuntando el presidente y me parece que el miedo viene más de sus decisiones que de otro lado de donde dice que él viene, ¿no? Por ahí. Bien, voy a agregar, me voy a otros temas, causa Libra, causa audios de la Andi, de Españolo, no quieren ser auditados ellos tampoco, ¿no? No quieren ir a que el Congreso les pregunte lo que queremos saber todos, ¿no? Con ese famoso 3%. Cierro paréntesis y vuelvo a la universidad. Cuéntenos sobre esta asamblea, qué rol está cumpliendo en este año y medio, un poquito más, del gobierno de Javier Milei. Bueno, la asamblea se conformó a principios del año pasado, 2024, cuando ya dimos cuenta de la emergencia que había presupuestaria, donde podíamos conversar con todos los claustros de la universidad y ya estábamos anticipándonos de la situación que se iba a venir, también por esos cuasi presupuestos que se envían para hacer ley y demás, en ese manto de desprolijidades que se mencionan. Y bueno, nos fuimos conformando. Pasaron los meses, en abril del año pasado fue la primera marcha y ahí, bueno, los compañeros y compañeras más organizados, comprometidos con la situación, empezaron y empezamos a conformar tareas, actividades y demás. Llegó el tiempo de la toma a nivel federal, ya con las marchas de septiembre y octubre del año pasado. Y este grupo está consolidado y trabajamos de esta manera, nos reunimos, estábamos con ollas populares el año pasado, que eran estudiantiles y pasaron a ser afuera, porque, bueno, como señala More, somos todos trabajadores y pasaban vecinos y nos agradecían también. Bien, porque recordemos, lo decías recién, se realizaron tomas en todo el país, bueno, y aquí el Bolsón no fue la excepción. No, para nada. Nosotros elegimos tomar la universidad en reclamo a las medidas que toma el gobierno y las cuales estamos en contra como calidad de estudiantes, de ciudadanos, de trabajadores. Este gobierno nos golpeó bastante fuerte. Me parece que el problema universitario por ahí venía desde antes, porque también escucho mucho ese discurso, y sí, pero no tanto desde que este gobierno está en el país. Yo soy estudiante de audiovisuales, nosotros perdimos los seguros de todos los equipos que usamos para rodajes,
también comisiones en las cuales por ahí tenías una materia con varios días, varios horarios. Todo eso ya no existe, por lo menos en nuestra uni, y son cosas que te atrasan a vos en el estudio, que aparte tenés que estar sorteando con tu trabajo, entonces realmente es muy complicada la situación. Veíamos un recibo de sueldo que de un docente universitario, de un aumento de 50.000 pesos de un año para otro, de junio del 24 a junio del 25. Con respecto a los docentes y lo salarial, ¿ustedes lo conversan? ¿Cómo se ve desde adentro, digamos, cómo se ve desde la universidad, desde ser estudiante, a un problema palpable, ¿no? Esto de tener tan poco, un salario tan retrasado, 40% de retraso de un año a otro? Sí, nuestros docentes lo manifiestan, lo sabemos, lo hemos conversado con ellos, como te mencioné el año pasado al conformar la asamblea. Sabemos que es complicado porque algunos alquilan, tienen más su movilidad que requiere un gasto, los que tienen hijos en edad que no están en edad trabajadora, digamos. Así que sí, nos manifiestan la complejidad para llegar a fin de mes con un sueldo docente cuando es un tiempo, unos años atrás, en esos años donde se abrieron 17 universidades nacionales, donde acá, hago un paréntesis en el análisis, Milei dice que el dinero está, cuando se sabe que está la mitad del dinero que se ejecutaba previamente, cuando ayer en un salvataje económico para insertar el circuito del dólar se gastó en un día el presupuesto de la UBA de un año. Estamos hablando solo de la UBA. Hubo un momento donde se llegaron a abrir 17 universidades nacionales nuevas, y en la Universidad Nacional de Río Negro, que es la que asistimos, yo soy estudiante de la licenciatura en agroecología, también vemos el recorte de comisiones, también se pensaba en un espacio experimental de producción, y también vemos cómo la sede de Bariloche, se atrasó en la finalización de su obra en el campus donde iba a centralizar ahí sus carreras. Así que sí vemos un ajuste, sí vemos un retraso donde, bueno, como comentaban los vecinos antes de comenzar acá, que manifestaban ahí su preocupación, que es contra todos los sectores. Total. Esto, bueno, nombraban tanto de agroecología como en diseño artístico audiovisual. Hay como golpes que ven enseguida, ¿no? En esto de los seguros de los equipos, de los insumos. ¿Qué más nos pueden contar que esta crisis está afectando el normal funcionamiento, un funcionamiento tal vez equilibrado de la carrera? Sí, estudiantes que se van, noto mucho también, porque es eso, o trabajar y estudiar, que en esta situación es casi imposible. Entonces dejar de trabajar no podés porque necesitas comer, los horarios no son los mismos, las comisiones ya no te dan con el trabajo, y yo vi muchos estudiantes que dejaron la carrera por esto mismo. Eso es una de las cosas que más noto. También gente que se ha sumado a las últimas ollas que hicimos, que por ahí antes no necesitaban ese plato de comida. Entonces, bueno, ya ahí hay un cambio de a 2 años de ver cómo se fueron sumando gente a la olla. Y es súper duro verlo, o sea, está buenísimo que nosotros podamos hacerlo, siempre es muy autogestivo todo, y poder llevarlo a cabo es compartir, es sostenernos entre nosotros, pero bueno, también es súper frustrante ver un montón de compañeros en esa situación. Y el tema de las distancias, ¿no? Porque, bueno, valorábamos con los vecinos el hecho de que haya una sede de la Universidad Nacional de Río Negro en el Bolsón, pero las distancias son largas. El tema de moverse y es otra inversión que hay que hacer, ¿no? Sí, bueno, por mi caso yo vengo de otra parte de la comarca, vengo de Puyén. Tenemos la ventaja sostenemos ese derecho que hace poco, bueno, se cumplieron aniversario de la Noche de los Lápices, donde la lucha era del boleto estudiantil, se sostuvo en el paso del tiempo y es el que ahí se bonifica o se subsidia mediante el transporte terciario universitario el pasaje completo. Hay compañeros, bueno, viven en Lago Puelo, otros viven para el lado de Mallín, tengo una compañera de Villegas también, de Río Villegas. Sí, eso influye no solo en lo que es el dinero, sino en el tiempo que se transcurre en el viaje. Quizás podríamos aprovecharlo de estudiar ese tiempo de viaje. Hay otros que prefieren subir historias a Instagram y
escribir Twitter. Bueno, eso también lo pensamos como dentro, como lo decía la vecina, dentro del marco del desarrollo, de crecer, de tener la oportunidad de estudiar. También mencionábamos, bueno, otro faltante más, te puedo decir, reactivos o instrumentos del laboratorio también, que sí, tratamos de más o menos tener conocimientos bastante ambiguos sobre lo que sucede puertas afuera, no nos encerramos en lo que es la unidad académica, somos personas que tenemos una cotidianidad que parece que la clase dirigente no ve. A ver, para los que nos están viendo, un reactivo, ¿para qué utilizaría en la carrera tuya? No, más o menos hacemos pruebas o experimentos químicos o bioquímicos y necesitamos ver el comportamiento, las reacciones moleculares, cómo suceden o cómo lo podemos extrapolar más avanzado en la carrera hasta la materia de ciencias del suelo, donde podemos tener muestras y saber cómo puede comportarse un cultivo en determinado suelo, en determinado territorio. ¿Y eso no lo pueden hacer? Sí, algunos sí, pero hay faltantes. Hay faltantes, claro. Antes se podían hacer más muestras, de hecho había más comisiones donde había 2 horarios de laboratorio. También la matrícula descendió porque el viaje no es acá intracomarcal, sino teníamos vecinos que eran de Jacobasi, del Valle, que venían a estudiar la carrera acá y quizás o trabajaban o estudiaban o los padres hacían el esfuerzo para tratar de mantener un alquiler acá. El hecho de que está la universidad acá en Bolsón genera un circuito económico virtuoso. También tenemos nuestra perspectiva de desarrollo de la comarca, de la ciudad en sí, pero no condice con estos tiempos económicos. Sí, los alquileres me imagino que habrá sido un factor para ustedes. Sí, total. Y yo también quería agradecer el espacio porque me parece súper importante también destacar que somos miles de estudiantes en todo el país, que no solamente las universidades que importan quizás son las de Buenos Aires, sino que en todo el país somos miles de estudiantes que queremos formarnos y ser profesionales para también aportar en el país. Entonces, bueno, está buenísimo tener un espacio donde nos den voz también. Más de 2,5 millones de estudiantes universitarios en todo el país. Bueno, para quienes minimizan también el tema de la universidad y la formación terciaria. Seguramente, bueno, lo habrán vivido el miércoles, pero bueno, las ollas populares, ¿qué sienten con el apoyo de la gente? Porque quedó demostrado, creo que en las 3 marchas federales, que uno haya pasado por la universidad, tenga un título o no, la universidad tiene que estar, ¿no? Parece que el pueblo lo dejó bien clarito. ¿Qué sienten con ese apoyo popular? Empiezo yo. Yo la verdad que de parte de la gente en cuanto a lo local siento apoyo mucho más este año que el año pasado por ahí. Se empieza a sentir que también cada vez se afecta a más áreas, como lo puede ser salud también, que varias veces han participado de ollas y de protestas con nosotros. Y el visto bueno de la sociedad de entendernos y por ahí no estar en la misma situación, porque hay de todo, te encontrás con un montón de gente. Y el apoyo es, a partir de este año, es mucho más fuerte que el año pasado, se empieza a sentir. Por mi parte, comenzar con el agradecimiento, bueno, no solo a las organizaciones que se acercan y están presentes en todas las marchas que hay, en diferentes reclamos, diferentes consignas, pero es la Universidad del Faro ahora de la convocatoria, y dentro de la comunidad educativa agradecer al Instituto también de Formación Docente Continua acá, que siempre participa, siempre apoya, siempre convoca, como algunos secundarios también de la comarca que se acercan con un entusiasmo que da ganas de ver cómo las generaciones más pequeñas o que están formando pueden ver esto con el deseo también de ser parte de la universidad, del lugar que les toque. Sí, sobre todo los que ya están terminando, están en los últimos años de la secundaria y bueno, ya están fijándose en la posibilidad también de estudiar una carrera y bueno, que sea de calidad, ¿no? Total. Aparte veo que hay, bueno, había alguna que otra bandera que hacía alusión a que las demandas era por la educación pública en todos los niveles, ¿no? Desde jardín, desde lo maternal hasta la universidad, porque también están reclamando por falencias en infraestructuras, en los salarios, bueno, en todo el sistema educativo en general. ¿Qué es lo que viene ahora? El 2 de octubre el Senado va a ver si aprueba, o mejor dicho, rechaza el veto al financiamiento. ¿Se piensa hacer algo? ¿Ya se está planificando? Todavía no saben.
Todavía por el momento no sabemos nada. Siempre suele suceder medio rápido entre la efervescencia y saber que está presente la fecha. Seguramente algo similar a como venimos haciendo vamos a hacer, y espero que los resultados sean los mismos. No solo, bueno, en el área de educación, también complementar eso con salud. Saber que hay dos sectores que están desprotegidos y que hoy en día, justo el mismo día, en minutos se define la causa principal, que es el de financiamiento, que eso trae consigo otras cosas, carencias, que supuestamente que el capital humano era lo más importante y completamente lo contrario. Entonces, pensarlo desde esa órbita y también no dejar de mencionar que el hartazgo viene en toda la sensibilidad que se genera con lo que es todos los miércoles hacia los jubilados, eso genera un reclamo más homogéneo, y eso también es un mensaje donde el miedo quizás persiste en otros grupos, en otros sectores. Bien, ¿algo que quieres agregar, Luz, sobre lo que viene? Porque bueno, tal vez, decía yo al principio, hay un análisis de conteo, de poroteo, como se le llama en el Senado, que daría que este veto se va a rechazar, va a ser otro nuevo golpe legislativo, pero la cosa parece que va a seguir, la judicialización, o sea, ¿qué viene? Es lo que esperamos, pero me parece que el gobierno de Milei es un... no sale de su lugar. Me parece que no es que no se da cuenta o que no piensa, no, el mismo Milei salió de abajo, entonces me parece que sí estuvo en nuestro lugar y que realmente no le importa. Entonces es lidiar todo el tiempo contra esta motosierra que la pone siempre en el mismo lugar, que su discurso no fue como lo está demostrando desde que está en el gobierno, y nosotros esperamos que sí, que se rechace. Muchas gracias, chicos. No, a ustedes, por favor. Los invito a que nos quedemos, a que se queden a escuchar, a conocer las palabras de uno de los estudiantes, sí, fue estudiante, Nico, uno de los becarios doctorales del CONICET. Hace bastante fue estudiante. Tal vez sigue estudiando, vamos a preguntarle después. En Señal de Mediodía estuvimos hablando, fue previo a la marcha, esto fue el mediodía del miércoles, donde le preguntamos de un sector importantísimo de lo que tiene que ver, vinculado a la universidad, que es el ámbito científico, que también está siendo muy afectado por este gobierno. Nicolás Bistolfi nos decía lo siguiente. Bueno, yo creo que es muy importante destacar, porque si bien toda la sociedad argentina en su conjunto de trabajadores ha ido generalmente perdiendo poder adquisitivo, salvo algunos sectores que han logrado recomponer eso, que son muy pocos, dentro de lo que es la ciencia y la academia, las universidades, es importante porque, como te decía, es personal muy calificado que a veces tiene otras oportunidades de trabajo, incluso en el exterior, y eso genera que cada vez que se va un investigador o un docente universitario, se pierde ese lugar. Es difícil después recomponer la calidad educativa o la calidad en la investigación que esa persona le estaba dando al Estado argentino, ¿no? Entonces, es importante porque no solamente se trata de una pérdida de poder adquisitivo, sino que a nivel general y con vista al futuro de nuestro país, esa pérdida de capacidad, digamos, intelectual, digámosle, de la capacidad de capital humano que tiene la Argentina en estas áreas, es muy difícil de recomponer, ¿no? Y demanda mucho tiempo, es decir, para hacer daño se requiere poco tiempo, es muy rápido, y para recomponer ese daño de calidad, digamos, esa pérdida de calidad, lleva mucho tiempo después, porque la formación de estos recursos humanos, como te decía, yo soy ingeniero, estudié en la universidad pública, ahora estoy haciendo mi carrera de doctorado, hay un postdoctorado y de ahí recién se ingresa como investigador, y dentro de los investigadores propiamente hay distintos escalafones. Bueno, cada vez que se va un investigador, se va una persona que tiene muchos años de formación. Entonces eso le genera un daño que a lo mejor no se ve a la corta, en el corto periodo de tiempo, pero a la larga es muy difícil de recomponer y hay una pérdida de calidad, digamos, dentro de la investigación y dentro de la formación de otros recursos humanos, que es de lo que se encargan las universidades argentinas.
A nivel local, a nivel comarcal, bueno, como en tantas otras localidades intermedias o pequeñas, donde hay una sede universitaria, donde hay bueno, un instituto como el IRNAD aquí funcionando en el Bolsón, ¿qué importancia tiene que la ciencia o que ustedes estén llevando adelante estos trabajos a nivel regional? ¿Qué impacto tiene y bueno, y qué sucede si no está el apoyo concreto del gobierno? En muchos casos hay investigaciones que no se podrían hacer desde capitales privados. Yo, por ejemplo, trabajo con productores que tienen muy baja capacidad económica. Entonces, las pautas de manejo, en mi caso, para los sistemas silvopastoriles que se pueden generar a partir de mi investigación y que pueden mejorar, digamos, la productividad de esos sistemas y aspectos relacionados a la conservación de bosques andino-patagónicos, no se podría llevar adelante esa investigación si no estuviera el Estado financiando, como es mi caso, mi beca doctoral, porque los productores difícilmente se reunirían e invertirían en eso, entonces se perdería. Por otro lado, hay algo que es muy importante, uno puede pensar que es raro pensar cómo en un pueblo como el Bolsón, que es un pueblo relativamente chico, con una economía eminentemente turística, se asienten una universidad pública, un instituto de investigación que depende en gran medida de CONICET, también de la Universidad de Río Negro, y eso tiene que ver con la búsqueda permanente que ha tenido el CONICET y que ha tenido la educación universitaria pública y gratuita, de tener esa capilaridad territorial y de llegar hasta todos los rincones del país que les sea posible, y eso también ha demandado mucho tiempo crear todas estas redes, son muy importantes y hoy en día están en peligro y se están viendo rotas en muchos casos por la pérdida de personal generalmente, pero también la falta de inversión y la falta de mantenimiento tanto de edificios como de equipamientos que son necesarios para la educación y para seguir haciendo ciencia. Bien, para complementar el panorama que nos contaba Nicolás en relación a la ciencia, son 850 becas de becarios del CONICET que ganaron los concursos para ser investigadores del CONICET y hace 2 años que están esperando el alta. O sea, hace 2 años le avisaron que ganaron, pero nunca les dieron el alta. Como para que también vayamos sumando a esta crisis de financiación en lo que es la universidad y la ciencia, que están vinculados. Muchos docentes de las universidades argentinas forman parte también del CONICET y muchos proyectos se retroalimentan entre estos dos grandes espacios que muchas veces son los mismos. Bien, otro dato que tiene que ver con que plata sí hay. Hay auditorías oficiales y privadas que revelan que el Estado recibió fondos internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo. Concretamente, hay en disponibilidad al menos 53 millones de dólares que fueron depositados desde este banco internacional para financiar becas y también proyectos científicos y relacionados a la ciencia. Están sin ejecución estos fondos. No se sabe si se están usando para qué, pero por lo menos para lo que fueron depositados no están siendo ejecutados. Se pide obviamente de diferentes instituciones, desde el CONICET, desde los investigadores, una respuesta concreta con respecto a este caso, estos fondos, y la respuesta sigue siendo nula, no se sabe en este caso qué se hace con estos fondos. Bien, llegamos al final de este enfoque comarcal dedicado a la defensa de la universidad pública. Es el tercer programa que hacemos con respecto a este tema. Intentamos repasar, contar los estudiantes que estuvieron aquí presentes, los docentes entrevistados en la semana, el vicerrector, los vecinos en la calle. Ustedes del otro lado, este video, si lo ven por el canal, hay vías de comunicación de nuestro canal, nuestras redes de COP TV, o si no en YouTube también están los comentarios,
los likes, los pulgarcitos para arriba, digamos. Los comentarios siempre suman a un debate que seguramente va a seguir en nuestra pantalla. Nos encontraremos entonces la próxima, el viernes a las 21 en un nuevo Enfoque Comarcal. Chau.